empezando la semana. Y bueno, aunque no es propiamente el tema, trae la diputada otro tema, pero aprovechando que la semana pasada se logró un avance importante en Sonora en materia de transparencia, lo ligo con este tema, que hoy por hoy en materia de transparencia, desde el gobierno, yo creo que no puede evitarse el 3 de 3. Yo creo que es una gran responsabilidad de todos los funcionarios y aparte es darle la cara también a la sociedad del por qué quieres ser funcionario, por qué quieres gobernar y el 3 de 3 es una herramienta o es una información que le dices tú a los ciudadanos, aquí estoy. Independientemente que seas un gran empresario y tengas los millones de pesos, pero tienes la capacidad para gobernar, ¿cuál es el afán de esconder lo que se tiene? La tendencia internacional, te has dado cuenta, es la transparencia total. Si nos vamos a Estados Unidos, se conoce las cuentas bancarias, las ventas netas de una empresa, cuánto ganó, quiénes son los ricos de Estados Unidos, cuánto generan. Y yo creo que finalmente el 3 de 3 es una gran responsabilidad para los funcionarios y es un acto de transparencia. Y en materia de transparencia, ¿qué fue lo que se avanzó, diputada Flor Ayala, la semana pasada en el Congreso o desde el Congreso del Estado? Fíjate que se hizo un gran avance en materia de transparencia. Esta ley se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión el año pasado. Fue un gran debate el poder sacar la ley de transparencia y acceso a la información. Se tuvieron pues varios cabildeos para lograr abrir lo más que se puede el tema de transparencia. Y algo muy importante para lo que hicimos ahora la semana pasada fue armonizar esta ley general con la ley que tenemos aquí en el estado de Sonora y que de alguna forma amplía los sujetos obligados para la rendición de cuentas y la transparencia. Es decir, antes, por sujetos obligados entendemos evidentemente las entidades que están obligadas a transparentar el uso de los recursos públicos. Digamos que antes estaban obligados las dependencias directamente de la administración o que dependen de la administración estatal, en el caso de Sonora. Y ahora se incluyen otros sujetos obligados. Todo aquel que reciba recursos públicos, llámense sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, personas físicas y morales que reciban recursos públicos, todo aquel que reciba recursos de nuestros impuestos, los ejerza, los gaste, tiene que rendir cuentas y tiene que tener toda la información accesible, pública y publicable para el caso de la transparencia. ¿A partir de cuándo? A partir de la entrada a vigor de esta ley, que es ya ayer. Es decir, sí, por ejemplo, si el rector de la Universidad de Sonora la semana pasada decía, el gobierno del estado nos ayudó de manera decidida para que tengamos los recursos y que podamos hacer frente a las demandas de los sindicatos, con esto arreglamos, no hay huelga. Entonces, esos recursos, si por decir algo, el día 1 de mayo se le depositan, a partir de entonces tiene... A partir de hoy, A partir de hoy. Sí. Si mañana le depositan al rector. A partir de hoy, y tú tienes la obligación. La ley anterior de transparencia decía que tienes que tener información de los 40 años anteriores. Y tienes que seguirlo teniendo. Entonces, aquí nada más ampliamos los sujetos. Las universidades siempre han sido sujetos de transparencia. ¿Por qué? Porque reciben recursos federales a través de subsidios y recursos estatales también a través de subsidios. Y es importantísimo que todos ellos tengan el interés y la obligación, ahora tienen la obligación de rendir cuentas. Pero no nada más las universidades. Por ejemplo, una ONG que reciba recursos del peso por peso. Sí. Ellos están obligados también, porque son recursos públicos. Aún y que su causa sea altruista y aún que estén haciendo un bien para nuestra sociedad, independientemente de eso tienen la obligación de dar conocimiento de en qué se gastó el recurso, porque aunque sean una IAP o una ACE, están recibiendo recursos públicos, o sea, de nuestros impuestos, partidos políticos, sindicatos, grupos parlamentarios, y eso es algo trascendente de ampliar el abanico, por así decir, de sujetos obligados. Pero también algo muy importante es el hecho de que cualquier fallo, si una persona solicita la información
y esta no se le entrega en forma, en tiempo, completa, la institución o el sujeto obligado será acreedor a una sanción que pueden ir desde miles de pesos hasta encarcelamiento. Y lo más importante es que aquí, en el tema de transparencia, el fallo de esta sanción es inapelable. O sea, no puedes apelar a que no estabas, a que la información ya está dictado y no hay que buscar. Exactamente así. Esa es la única tema, mercantil, civil, penal, todo puedes apelar, a excepción del tema de transparencia. Bien, pues ahí está. Ahora sí que para hacer uso de ellos los ciudadanos, ¿verdad? Los ciudadanos, exactamente. Está promoviendo ya en otro tema la diputada Flora Ayala el Foro Estatal de Espectro Autista. Exactamente, lo tenemos mañana, Sole, muy contentos estamos porque la semana pasada se presentó la ley general de protección y atención a las personas del espectro autista. Es un trastorno, es una condición que ha ido en crecimiento, o más bien yo creo que de acuerdo a los diagnósticos y a las nuevas técnicas para detectar el autismo, se han ido conociendo más casos. Tenemos que uno de cada 60 niños nace con autismo o algún... ¿Uno de cada 60? Una de cada 60 niños. Eso es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. Ajá. Es muchísimo. ¿Tenemos un censo en Sonora de cuántas personas con autismo? Esto es un censo nacional. Ajá. Pero creo que con esta ley se obliga a la Secretaría de Salud a crear la comisión intersecretarial. ¿Para qué? Para generar las políticas públicas para este trastorno, para generar las investigaciones, los análisis, las estadísticas necesarias, para entonces poder hacer los programas o las políticas necesarias para poder enfrentar ese trastorno que está en crecimiento y que de alguna forma necesitamos tener diagnósticos certeros para poder tratarlo, para poder ir avanzando en esto. Es una cifra muy alarmante, mucho más que un síndrome de Down, mucho más que una parálisis cerebral. Entonces se le llama la enfermedad o el trastorno silencioso porque es normalmente muy mal diagnosticado, y los niños que padecen este trastorno del espectro autista normalmente son mal catalogados. O se les conoce como niños berrinchudos, como niños que no hacen caso, o como niños con retraso mental, cuando en realidad están viviendo un trastorno que está ya identificado como autismo. Y en este foro lo que vamos a hacer es, primero que nada, platicar sobre la ley que se tiene en puertas, los alcances y beneficios de esta ley, y vamos a tener los testimonios de 4 organizaciones en el estado que vienen a darnos su testimonio, sus tratamientos, su experiencia, ¿no? Porque yo entiendo que cada vez más, afortunadamente, las familias que tienen algún integrante con autismo se han unido,